Tengo algunas preguntas para nosotros y no digan voz alta, pero piensa en su propia respuesta. ¿Hay alguien que si le oye le pediría que le perdonara? ¿No podría usted perdonarle? ¿Está frustrado o irritado usted a menudo por algo o por alguien? ¿Le parece a usted que Dios se ha equivocado en su vida? ¿A menudo piensa usted que le han tratado injustamente o que usted merece ser tratado de una manera particular? ¿Piensa usted que otros deben o tienen que hacer ciertas cosas o no hacer ciertas cosas? ¿Está usted orando que Dios castigue a la persona que le ha hecho maldad? Bueno, esas preguntas no son originales conmigo, pero ¿cómo fue en el examen? Si contestó en lo positivo, quizás usted tiene un problema con la amargura. Amargura. ¿Qué es la amargura? Es un estado de mente irritado que lo mantiene continuamente desagradable y hostil. Es una reacción prolongada a una experiencia percibida, como pensamos que hemos sido hecho mal, una experiencia percibida como negativa. Es un sentido de injusticia y guardada en el corazón. La amargura continuamente entristece al Espíritu Santo, hace mal a nosotros físicamente y no logra nada positivo. Oremos. Señor, que estés guiándonos en cuanto a este pecado. Estamos entrando en un nuevo año y hay muchas cosas que pudiéramos ver, pero venimos de un año difícil y un año en el cual quizás por estar encerrados sin poder tener compañerismo con otras personas como normal o una y otra cosa, todo lo que han sido por la pandemia, es fácil que haya sido roces, dificultades o en la casa, en el matrimonio, entre los que están exigiendo una y otra cosa, o pérdida de empleo, falta de dinero y muchas posibles situaciones en las cuales sería fácil reaccionar en la manera equivocada. Y una de esas maneras equivocadas es guardar rencor o amargura. Que nos ayudes en esto, que seas glorificado, que nos des victoria para que sea lo que sean las circunstancias en este año 2021, podemos agradarte en vez de hacernos daño y pecar contra ti. Que nos ayudes a evitar el pecado de la amargura. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Veamos Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12 vamos a enfocar en versículo 15, pero leemos versículos 12 a 15 de Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, 12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Bueno, debemos vivir por la gracia y permitir la gracia de Dios seguir encaminando nuestra vida. Además de ser salvo por la gracia de Dios, debemos seguir la paz, y al guardar amargura en el corazón no estamos siguiendo la paz. Una raíz de amargura quizás empieza chiquitito, solamente un poco, voy a tomar el lujo de unos minutos para
sentir mal contra esa persona. O sentirme, ¡uy, qué lastimado que soy, pobre de mí! Y, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué no me salió como quería las cosas? Un raíz puede crecer y crecer y crecer. No está diciendo que debe evitar mucha amargura, solamente, sino que debemos evitar permitir la primera parte. Al echar una semilla en la tierra, ¿qué sale primero? El fruto, las hojas. No, empiece con una raíz. Y la raíz, cosas que penetren, sería peligroso que algo vaya penetrando en el corazón nuestro. Porque tan importante el corazón que va bombeando la sangre. Pero hay esa raíz se va penetrando y buscando profundidad y llegando a ser arraigado en nuestra vida. Entonces tenemos que decir no a la amargura. También veamos en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, vamos a estar mirando especialmente el versículo 31, Efesios 4, 31, pero veamos un versículo en cada lado de eso. Efesios 4, versículo 30, 32. Efesios 4, 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como dije antes, amargura podría entristecer al Espíritu Santo. Bueno, no es la manera de vivir para un creyente, sino que tenemos que hacer cirugía. Hay que quitar esa cosa asquerosa. Amargura. ¿Le gusta tomar algo amargo? Bueno, sí, al tomar yuyos con un poco de soda, otra cosa. Si podemos agradar al Espíritu Santo y seguir, ser lleno del Espíritu, estar siguiendo su guía, no podemos desviarnos en la ruta que lleva a amargura, además de esas otras cosas asquerosas que escuchamos en versículo 31. Y entonces, el opuesto, alguien dijo que el opuesto de amargura sería gozo. Y buen consejo, en vez de quedar revolviendo en la mente, en el corazón, vez tras vez lo que hizo fulano contra mí, la injusticia de este y otro, y así quizás debemos ser benignos a otros, mostrarles misericordia en vez de esperar que pudiera tener venganza, y perdonarlos. Fuimos perdonados por Cristo y éramos culpables, pero Él nos perdonó y debemos, en vez de ir recordando y guardando un registro de las ofensas de ellos, de la cual podríamos en un momento u otro recitar cada una de las ofensas que han hecho, debemos perdonarlos. Aún quizás si no les habían pedido de nosotros que lo perdonáramos. Tenemos un ejemplo de amargura en Ruth. Después del libro de Jueces, Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1, primero vamos a leer versículos 3 al 5 para tener un poco del contexto. Ruth 1, versículo 3.
Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de la una era Orfa y nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Saltamos al versículos 12 y 13. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y 10 noches estuviese con marido, aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? Habíais, bueno, iba a leer solamente hasta 12, pero ahora, versículos 19 al 21. 19. Ruth 1:19. Anduvieron pues ellas 2, pues Noemí y Ruth, hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, que significa placentera, sino llamadme Mara, amargada. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Dios, ¿por qué hiciste esto? Quizás de mi mujer, mis hijos. En grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena. Bueno, fuiste del país porque hubo una sequía, un hambre. No era tan viendo lo que estaba pasando. Con la amargura, no recuerdo bien que otros tiempos tienen sus problemas también. Solamente está meditando en lo difícil del momento. En grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Gracias a Dios no es el fin de lo que vemos de Noemí, pero amargura no le ha ayudado a ella en su relación con Dios. Veamos un ejemplo de alguien que evitó el pecado del guardar rencor y amargura. Génesis capítulo 45, la historia de José, de la cual podría decir mucho en cuanto a la historia de José. Ciertamente este joven tenía muchas oportunidades, muchas razones para dejar crecer una raíz de amargura en su vida. Maltratado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado de algo del cual no hizo, cuando él hizo lo bien, echado en la cárcel, olvidado por alguien que le había ayudado. Pero así, cuando fue elevado como primer ministro de Egipto, llegaron sus hermanos, menos su hermano menor. Bueno, interesante la historia de cómo trató con ellos, pero al final, en Génesis capítulo 45, vemos como él no estaba rencoroso contra ellos. Génesis 45, versículos 4 y 5. Génesis 45, 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y años después, cuando su papá había muerto, Génesis 5, versículos 15 a 21, vemos Génesis 50, versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tú,
Y creo que acá están inventando algo, pero tu padre mandó antes que su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. José no tenía amargura en su corazón hacia ellos, aunque quizás muchos de nosotros lo hubiéramos tenido. Sigue diciendo al fin del versículo 17, y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Dice 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y los habló al corazón. Si estaba lleno de amargura, hubiera hablado un poco distinto. Y siendo que él tenía poder de hacer lo que quería en Egipto podía hacerlos daño. No, los consoló en vez de otras posibilidades. Bueno, ¿qué debemos hacer? Debemos llamar la amargura pecado, porque así es. Y debemos arrepentirnos y de abandonar eso. ¿Y qué de perdonarlos? Cuando lo perdonamos, no es que nunca vamos a recordarlo, no tenemos ese poder, pero podemos decidir que no voy a tomarlo en cuenta en contra de la persona. No voy a usar eso en contra de esa persona en mi mente, en mi corazón. Si viene a la mente, así, eso lo he encomendado a Dios, lo he perdonado y así. Podemos dar gracias a Dios por su bondad para nosotros en vez de enfocar nuestra mente en lo malo que ha sido hecho a nosotros, lo que hemos sufrido. Cambie nuestra perspectiva. Sí, es cierto. Fulano me hizo mal, me engañó también. Y el sistema pero igual, Dios ha sido bueno para conmigo. Tengo una eternidad en el paraíso con mi Señor y tengo promesas hermosas. Obviamente no debemos buscar venganza, sino perdonarlos. Como estaba diciendo, hemos visto ya en Efesios 4, diciendo que debemos perdonarlos. Pero busquemos en Romanos capítulo 12, último texto que vamos a ver, Romanos 12. Vamos a leer de 12 al 21, que no solamente nos dice algunas cosas que no debemos hacer, sino que algunas buenas ideas de lo que debemos hacer en el trato de otros. Entonces, Romanos 12, versículo 12. Gozaos en la esperanza, gozosos en la esperanza, sufridos en la tentación, en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Si estamos tratando de mantener la paz, no podemos estar cultivando la raíz de amargura. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber,
pues así nuestro ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En vez de guardar amargura y mala actitud y mal sabor en el corazón contra la persona que quizás de veras nos hizo mal, dale al Señor. Señor, tómalo. Toma mis pensamientos, mis actitudes que la carne quiere mantener contra esa persona o esa situación y hacer bien en vez de hacer mal a uno mismo por permitir estar la raíz de amargura en nuestra vida. Arrancarlo, sacarlo, echarlo a esa cosa asquerosa. Es más fácil sacar un yuyo por las raíces que sacar la raíz de amargura en nuestro corazón. Oremos. Señor, te necesitamos porque somos muy propensos a mantener un registro de las maldades que han sido hechas contra nosotros y enfocar nuestra mente en eso. Que transformes nuestra mente, que nuestra mente sea renovada por tu palabra y que nos ayudes a perdonarlos, tratarlos de manera benigna y buscar la paz. Entonces, que nos ayude a ser y reaccionar más como José que a Noemí, y podemos ver otros ejemplos de personas en la Biblia y en la vida actual, en la cual reaccionando mal y guardando amargura, estamos envenenándonos a nosotros mismos en vez de estar dando gloria, en vez de estar viviendo por la gracia de Dios. Dios nos da la gracia para poder rechazar esas tentaciones de buscar venganza, de odiar a la persona y sentirnos muy ofendidos y mantenernos pensando en eso. Que nos ayudes a perdonar. Quizás a él en su mente, al hablar de amargura, nombre de una persona, personas o situaciones de las cuales tenemos que arrancar lo que hemos permitido crecer de amargura en nuestros corazones. Que lo hagamos ahora. Que entrando en este nuevo año, entramos siguiendo al Espíritu Santo y gozando en Él en vez de entristeciéndole por eso y otros pecados. Que tomes este año para que sea de crecimiento en nuestras vidas y que nos ayudes a quizás lidiar contra pecados habituales y reacciones que suelen suceder ahí nomás en nuestra vida y que el Espíritu Santo esté guiándonos a reaccionar de una manera que glorifica a Dios y la manera que Cristo reaccionó contra todo el pecado que hicieron contra Él cuando dijo en la cruz, Padre, perdónalos. Que sea así este año en nuestras vidas con el Señor. Oramos en el nombre de Cristo.